caso particular de tarjetas de crédito de cara pues a las compras que tenemos que hacer por fiestas patrias, la SBS ha declarado la irregularidad, la ilegalidad de algunos conceptos que ya no pueden ser cobrados, ¿no? Uno de ellos es el concepto de desembolso de crédito o de evaluación crediticia también. Asimismo, los conceptos, se ha reafirmado lo que ya venía diciendo el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la ilegalidad del cobro por concepto de cancelación anticipada o pago anticipado de créditos. Es decir, cuando los consumidores que tengan un excedente quieren hacer el pago de toda su deuda. El famoso prepago, ¿no? Así es, el famoso prepago, quieren hacer el pago anticipado, tienen este derecho y en efecto no puede ser cobrada ninguna penalidad por este hecho. Asimismo, cuando uno termina de cancelar un crédito y se le solicita la constancia de no adeudo, porque bueno, ha cancelado la totalidad de esta deuda, ya la ley señala, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que no se puede hacer cobro por la primera constancia de no adeudo. Muy bien, y ahora son entonces en total ¿cuántas comisiones las que no pueden cobrar? Como 15, ¿no? De acuerdo a lo señalado por la SBS, son 15 las comisiones que ha declarado que no pueden ser cobradas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si detecto que alguna de estas me las siguen cobrando? ¿Qué hacer? Bueno, para esto hay que nosotros revisar bien tanto el contrato como el estado de cuenta, ¿no? Entonces, si se identifica alguna comisión que está siendo cobrada y que, bueno, no debería hacerlo, eso se puede hacer el reclamo ante la entidad financiera directamente, la cual tiene que dar respuesta en el plazo de 30 días calendario, obligatoriamente. Tanto la falta de respuesta como la respuesta insatisfactoria puede permitir que el consumidor vaya al INDECOPI y hacer la denuncia respectiva. La famosa membresía, que todos los años no le llega esa información. ¿Nos deben cobrar o no nos deben cobrar? En el caso de la membresía, esta no ha sido declarada como una comisión ilegal. Esta puede ser cobrada, sin embargo tiene que ser debidamente informada. Entonces, desde meses antes que se venza el año de la membresía, de mantener la tarjeta, lo que debe hacer la entidad financiera es informar en los estados de cuenta al consumidor en qué fecha va a cumplir un año y en qué fecha va a tener que hacer el pago de la membresía. Así el consumidor va a poder saber si desea pagarla o hacer el pago total de su tarjeta de crédito previamente y no pagar la membresía que se va a cumplir un año, ¿no? Inclusive, bueno, me ha sucedido que en algún caso me la cobraron y le dije a la entidad financiera, no señores, ¿saben qué? Yo voy a cancelar esta tarjeta porque en otro banco no me quieren cobrar. Claro. Y me lo estornaron, ¿no? Me dijeron, no, vamos a considerar esto, ¿no? Entonces uno creo que debe negociar o hacerle acordar, pero ¿deberían o no cobrarnos eso? Yo recuerdo que habían fundamentos por los cuales parece que eso sí no pasó. Sí, aparentemente, o sea, el tema todavía está en evaluación, como le digo, no es un cargo que ha sido declarado prohibido, pero debe ser, sí se ha señalado que se ha informado previamente, porque a veces el consumidor no sabe cuándo se cumple un año de su tarjeta, entonces de pronto le venía en el estado de cuenta que tenía que pagar la membresía. Entonces, para evitar eso, la norma, el Código de Protección al Consumidor señala que esto debe ser informado previamente, meses antes, para que el consumidor pueda programar y decidir si desea pagar o cancelar la tarjeta, si es que la mayor cantidad de reclamos viene siendo el tema financiero. ¿Cuáles son los reclamos más recurrentes? ¿Tienen que ver con tarjetas de crédito, con cobros indebidos? Sí, así es, por cobros indebidos, por cargos no reconocidos, es decir, que el consumidor le viene en el estado de cuenta un consumo que él señala que no ha realizado. También, bueno, por reporte indebido a centrales de riesgo, cuando pese a haber cancelado la deuda o no existir esta, son reportados y aparecen en centrales de riesgo privadas. También los errores en la programación de pagos o la reprogramación de pagos sin consulta por parte de la entidad financiera. Esos son los cargos. O sea, ¿te refinancia la deuda sin que tú le hayas pedido? Así es, o en las condiciones distintas a las pactadas. Y en ese caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué caminos se debe seguir en INDECOPI? Los consumidores que se sienten afectados tienen, como le digo, el camino primero es reclamar directamente al proveedor, en este caso a la empresa financiera, pero adicionalmente y en paralelo incluso pueden hacer el reclamo ante el INDECOPI. En INDECOPI hay dos vías, ¿no? Una en el servicio de atención al ciudadano, que es una vía gratuita y por la cual van a citar a ambas partes a efectos de ver si llegan a un acuerdo. Y hay otra vía que es la denuncia administrativa, que se presenta dependiendo de la cuantía, ante el órgano de procedimientos sumarísimos o ante la Comisión de Protección al Consumidor.
Muy bien. Otra pregunta que tenemos es respecto a aquellas personas que pueden tener una cuenta de ahorros, pero abrieron la cuenta, de repente tuvo un cierto movimiento, pero no más. Esa cuenta, si no está en movimiento, ¿debe cobrarle algo? ¿Hay costos administrativos a los cuales la entidad financiera le va a cobrar de todas maneras? Bueno, eso va a depender del contrato, de lo que señala el contrato, ¿no? En principio, si la tarjeta o si la cuenta no tiene movimiento, seguramente hasta cierto tiempo van a cobrarle en algunos primeros meses y después ya no le van a cobrar porque evidentemente esa tarjeta no tiene o esa cuenta no tiene movimiento, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que se pacte en los contratos, en lo que se haya pactado en el contrato particular. Muy bien. ¿Qué otro tema vemos permanentemente? ¿Ustedes tienen alguna otra queja recurrente en el tema de créditos concretamente y vinculado a la compra de artefactos con financiamiento o con tarjetas de las propias casas de artefactos? Bueno, en el caso de que sean las casas de artefactos, se debe identificar claramente quién es la empresa que está financiando, ¿no? Si es que hay una empresa financiera detrás o es el financiamiento directo por parte de la misma tienda. Y es muy importante tener en cuenta la tasa de costo efectivo anual. Esta es obligación de que sea informada por parte de todas las empresas, tanto financieras como las empresas, por ejemplo, de electrodomésticos que financian directamente la compra de algunos bienes. Debe informar claramente y de manera destacada la tasa de costo efectivo anual, para que el consumidor sepa finalmente cuánto le cuesta el producto o cuánto es el precio que aparece en lista, pero cuánto le va a terminar costando después de las cuotas que elija o del crédito revolvente que elija. ¿Usted ha planteado que realmente el consumidor está siendo informado acerca de esta tasa de costo efectivo, que incluye no solamente la tasa de interés, sino los otros costos? Sí, permanentemente se hace vigilancia en los diferentes mercados de que esto sea debidamente informado. Existen también procedimientos que se tuvieron a cargo en el INDECOPI por el no anunciar o el no informar debidamente la tasa de costo efectivo anual, y hay un trabajo permanente ahí de monitoreo. Pero adicionalmente de la información que se ha trasladado al consumidor, también es importante que el consumidor sepa a qué se refiere esta tasa, ¿no? Porque finalmente puede estar informado, pero el consumidor no lo tiene en cuenta. Por eso nuestro trabajo también de difusión tiene que ver con que el consumidor reconozca por qué es importante esta tasa, ¿no? Y es porque precisamente el crédito, el precio inicial que ve de un producto puede que le salga mucho más caro dependiendo del tiempo en que lo adquiera o en que decida financiar. Ahora, otro tema importante vinculado ahora sí a las tarjetas de crédito es la información que nos envían nuestros estados de cuenta, ¿no? Hay siempre la deuda total, el pago mínimo. Tiene que informarse, sea en la parte delantera o en la parte de atrás de la hoja respectiva, cuánto tiempo nos demoramos si solamente pagamos el mínimo. Claro, esto es una obligación también que... Porque la gente no sabe, la gente piensa que el pago mínimo es que poquito voy a pagar ese poquito que me están indicando y cuánto tiempo me voy a demorar, ¿no? Es eternamente endeudarte por algo que de repente no lo amerita. Claro, muchas veces hemos visto reclamos de personas que han venido pagando el pago mínimo, lo que señala como cuota mínima el estado de cuenta. Sin embargo, dicen que ha pasado mucho tiempo y no terminan de cancelar su deuda, ¿no? Y esto es porque la cuota mínima incluye una parte muy pequeña del capital y por ende el crédito no se ve aminorado si es que solo se paga la cuota mínima. Existe también por esto una obligación de que las empresas, las entidades financieras informen al reverso del estado de cuenta en cuánto tiempo se va a terminar de cubrir la deuda si es que el consumidor paga solo la cuota mínima, ¿no? Entonces, esto para que los consumidores puedan tener muy en cuenta y de preferencia, si quieren cancelar antes su deuda, deben saber que deben cancelar una cuota mayor a la cuota mínima. Muy bien. Anaí, me dicen que Carlos ha llamado para preguntar lo siguiente. A él le ofrecieron una tarjeta de crédito en un supermercado, pero él no la usó, prácticamente no la usó. Al año ya le han venido a cobrar la famosa membresía. Él quiere saber qué hace. Él no ha usado la tarjeta, la tiene que devolver, simplemente se acerca, hace una carta, se va al INDECOPI. ¿Qué procedimiento? ¿Qué le aconsejan, por favor? Claro, en este caso, habría que ver si él no ha activado su tarjeta. Si la tarjeta no estaba activa, evidentemente esa tarjeta no ha tenido que generar ningún cargo, porque cuando
a veces envían tarjetas sin que estas tienen que ser activadas previamente por el consumidor para poder generar cargos, ¿no? Y si no es así, puede hacer el reclamo pertinente tanto en la entidad financiera como en el Indecopi y asimismo evaluar si también desea cancelarla, si es que no usa esta tarjeta, ¿no? Porque inevitablemente muchas personas tenemos muchas tarjetas de crédito y que a veces no las usamos y esto generan algunos cargos adicionales, incluso deportes, entonces evaluar también las tarjetas que no necesitamos para poder cancelarlas. Dentro de los cobros que no puede hacer las entidades financieras también está el cobro por reclamo. Hace algunos años se identificó que un banco venía cobrando por reclamo infundado, es decir, cuando uno reclamaba ante la entidad financiera y el reclamo era declarado infundado, esto acarreaba una comisión. Un gasto para el consumidor. Entonces, el banco, además de decirle, no tienes razón en tu reclamo, por no tener razón te cobro, ¿no? Entonces, ha quedado establecido que no se puede hacer cobros por concepto de reclamo, ni aún así estos sean declarados infundados también. Interesante. Ahora, se viene el tema del pago de gratificaciones, ¿no? Hasta el 15 los empleadores tienen en el sector privado esa obligación. ¿Qué recomendaciones le damos al público? Bueno, ya que hay este dinero adicional que se tiene por el tema de la gratificación para los consumidores, para un sector, una recomendación que hay en Indecopi es hacer el pago anticipado de sus deudas, ¿no? Ver la deuda más cara que se tiene y la que le está generando mayor gasto y poder hacer la cancelación anticipada de esta, a efectos de que se vea aminorado su nivel de endeudamiento, y para esto, bueno, como hemos mencionado, no se debe cobrar ningún tipo de comisión ni penalidad. Eso es muy importante porque si usted de repente tiene la idea equivocada de que más le conviene hacer un depósito a plazos con ese dinero, se va a equivocar. Lo que le van a pagar por ese depósito a plazos es mucho menos de lo que usted podría ahorrar, ¿no es cierto?, cancelando una deuda cara como es la deuda de la tarjeta. Así es. A ver, otro tema que muchas veces las personas creen que están haciendo bien porque tienen varias tarjetas. Por allí no pueden cumplir con una obligación y deciden usar uso de la disponibilidad de efectivo de una de las tarjetas para, con ese efectivo, pagar la otra tarjeta. ¿Es eso correcto? ¿O estamos entrando a una situación de una bola de nieve que nos va a terminar aplastando fuertemente? Sí, antes de tomar esa decisión es bueno verificar cuál es la tasa de costo efectivo anual que me genera cada tipo de crédito. Por lo general, la disposición de efectivo de una tarjeta de crédito es mucho más costosa que la disposición de efectivo de un préstamo de un crédito personal. Entonces, si hay que pagar una cantidad fuerte de una tarjeta, es preferible tomar un crédito personal, pedir un préstamo personal, que sacar efectivo de otra tarjeta de crédito, porque verificando las tasas de costo efectivo anual de ambas, la tarjeta de crédito reviste mayor tasa de costo efectivo anual que el préstamo personal.